de hoy, Sebastián, ¿sabemos en cuánto está el dólar en estos momentos? 3.710. 3.710, pero la fluctuación que estamos teniendo antes de que cierren los mercados está en... En este momento la tengo, pues, la aplicación que yo uso me bota 3.700. Es que se alcanzó a bajar, Camila, rompió la barrera de los 3.700 esta mañana. Ajá. Estuvo en 3.693. Exacto, se alcanzó a bajar hasta 3.687, bajando de la barrera de los 3.700 y llegando a niveles que no se veían, Camila, en Colombia hace 4 años. Usted se tendría que ir a junio del año 2021, es decir, durante el gobierno de Iván Duque, para encontrar un dólar de la misma cantidad, pues 3.700. La fuente oficial, Banco de la República, noviembre 13 de 2025, habla de 3.719 pesos con 71 centavos la tasa representativa del mercado para hoy. ¿Qué dice el presidente Gustavo Petro sobre esto? Pues es que justamente el diario La República pone este dato que usted está dando. Bueno, dice hacia las 8:30 de la mañana está el diario de La República. El dólar rompió la barrera de los 3.700 y se ubicó en 3.693, unos 26 pesos por debajo del TMR. Y sobre este dato del diario de La República contesta Gustavo Petro. Dice lo siguiente, no se lo va a leer todo, pero para que tenga la idea. Esta revaluación del peso, que ya coloca el dólar al nivel como lo recibí de Duque, es el producto de la tasa de interés del Banco de la República y de por qué la economía es pura dialéctica, todo crea su contrario. Es la tasa de interés la que no permite bajar más la inflación. La revaluación provoca una reducción de la deuda externa frente a la economía colombiana y mejora el déficit fiscal, claro que sí, pero mantener la tasa de interés real muy alta por parte del banco hace ascender el endeudamiento interno, creando enormes utilidades especulativas. Es decir, explico un poco por qué estamos en este nivel en nuestra revaluación del peso colombiano, pero también echa su puya al Banco de la República, que se sigue teniendo las tasas de interés bastante altas, hay que bajarlas. Pues como cuando empezó el gobierno del presidente Gustavo Petro, él hace referencia a Duque y usted también hacía referencia, Lucas, hablábamos de, se rompió la barrera de los 5.000 pesos, es terrible esto que está pasando con la tasa de cambio, ahora que tenemos dólar a 3.700, ¿esto es bueno o es malo para Colombia? Esta mañana estaba escuchando una conferencia que organizó Escandia y de la cual participaba, por ejemplo, su directora de Estrategia y Análisis Económico, Catalina Tobón, que hablaban precisamente de eso, del dólar y de las perspectivas económicas para el 2026 en Colombia, y por eso la he invitado a que esté aquí con nosotros. Doctora Tobón, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás, Camila? ¿Por qué razón es bueno o es malo tener esta tasa representativa del mercado ya a niveles del 2021, a 3.700 pesos? Pues en principio el tipo de cambio es la temperatura, pues que está mostrando un poco cómo está la economía. Lo que está, digamos, reflejando en este momento esa dinámica del tipo de cambio, pues digamos que está un poquito fuera de su precio justo y de esas variables económicas que, digamos, que muestran un alto déficit fiscal, un alto endeudamiento. Entonces un poco el precio justo del tipo de cambio debería estar mucho más hacia 4.000 pesos por dólar o hacia algo por encima de 3.900. ¿Qué ha pasado? Ha habido factores estacionales en materia de flujos de divisas, que, particularmente monetizaciones relacionadas con monetizaciones del gobierno relacionadas pues con temas de caja, también monetizaciones del sector cafetero. También tenemos, pues digamos, factores estacionales donde aumentan las remesas por la temporada navideña. Entonces todo esto ha llevado a que haya niveles de dólar por debajo de sus precios justos. Incluso vimos que tocó niveles por debajo de 3.700. Ya otra vez ha estado pues por encima de 3.700, pero un poco lo que estamos viendo es que hay un tema de estacionalidad puntual que ayuda a potenciar esa dinámica de apreciación, porque en términos generales el tipo de cambio podría estar un poco más arriba. Nosotros nos hemos apreciado un poco más que el real de Brasil, que el peso mexicano, y nuestros fundamentales están un poquito más débiles. Entonces, ¿Y por qué razón nuestra moneda se ha apreciado más que el resto de las monedas de América Latina? En general, pues, digamos, hasta hace un par de días estamos un poquito por debajo de la apreciación que había tenido el peso mexicano y el real de Brasil. En estos días nos hemos pasado y, o sea, hemos superado un poco esa apreciación. Yo creo que es por un tema puntual de monetizaciones del gobierno, por un tema de remesas que se ha incrementado dada esta temporada, y por un tema también de monetizaciones del sector exportador. Es básicamente eso. Pero monetizaciones, acá tengo a Sebastián preguntándome eso de monetizaciones, ¿cómo se lo explicamos a la gente? A Víctor Grosso también, exacto, que es monetizaciones del sector público.
puntualmente. Sí, básicamente traen dólares, o sea, se endeudan en moneda extranjera, se endeudan en el mercado global, pero tienen la caja está en pesos, entonces tienen que traer la plata para hacer frente a necesidades de caja. Y que interrumpir para explicar a la gente, y también yo no sabía que era eso, es decir, el gobierno está renunciando un poco a emitir TES, que son bonos soberanos, para endeudarse en bonos en moneda extranjera, ¿sí? No, sea, se están endeudando en afuera y adentro, o sea, no es renunciando, o sea, se están endeudando en tanto afuera como adentro, porque acuérdate que tenemos uno de los niveles pues de gasto más altos, estamos con un presupuesto desfinanciado, tenemos un déficit fiscal alto y pues básicamente la forma pues es como en un hogar. Si tú necesitas caja, tienes unas obligaciones altas y no estás produciendo para cumplir tus obligaciones, te tienes que endeudar. ¿Dónde te tienes que endeudar? Pues tienes que, en este caso, endeudarte afuera y adentro. Y eso es un poquito lo que ha pasado. Parte de ese de los ingresos por esas deudas se han monetizado y pues hemos visto unos flujos importantes de dineros del gobierno, pero también hemos visto flujos importantes del sector privado, exportaciones, remesas. Ahorita, por ejemplo, fin de año, el nivel de remesas se ha incrementado también por la temporada pues navideña. Y pero eso entonces, es un tema. Pero entonces, doctora Tobón, porque es que a mí me parece importante, ya que estamos llegando a las elecciones del 2026, recordar cómo arrancamos. Y era el miedo de que el dólar pues se iba a ir para las nubes y que la situación política de Colombia iba a generar que íbamos a tener una catástrofe económica en nuestro país. Y cuando yo veo este gobierno que se va terminando y el dólar bajando a casi a 3.700 y rompiendo esa barrera, digo, bueno, ¿hubo tal catástrofe económica o no hubo tal catástrofe económica? ¿O será que lo que está sucediendo es que los inversionistas dicen, bueno, como ya se va a acabar este gobierno, podemos confiar en Colombia y vienen los capitales a nuestro país? Bueno, en general ha habido un fenómeno global que es el debilitamiento del dólar frente a las principales divisas del mundo. O sea, en el último año, el dólar pues ha perdido valor frente al euro, frente a la libra y incluso y frente a las monedas del mundo, incluso frente al peso colombiano. Entonces, ese fenómeno global ha sido el driver primario de la apreciación del tipo de cambio y de ese nivel de máximos que vimos por encima de 4.500 a niveles incluso pues tocando en algunos momentos 5.000 a los niveles pues promedio que hemos visto más cercanos a 3.900 incluso pues a lo que tenemos ahorita por debajo de 3.800. Ahora, ha habido temas idiosincráticos puntuales que han digamos, exacerbado esa dinámica de desvalorización del dólar a escala global, y esto está relacionado con las operaciones de manejo de deuda y con temas puntuales de oferta de divisas hacia el país. Entonces, todo este tema de platas del gobierno que traen, también la dinámica del sector exportador, particularmente, pues digamos, el sector cafetero ha tenido un muy buen año, entonces también ha habido pues esos flujos de exportaciones por café. También tenemos toda la parte pues de economía subterránea, minería ilegal y obviamente todo lo que se denomina economía subterránea, que finalmente es plata que entra, pues que no se cuantifica, digamos, pero pues igual se siente. Y finalmente también tenemos un diferencial de tasas que es atractivo. La Fed está bajando sus tasas y nosotros estamos manteniendo las tasas de interés inalteradas, y eso hace que la causación de nuestros títulos sea atractiva, y el flujo de inversionistas pues que están interesados en exponerse a los activos colombianos pues se está incrementando. Entonces, fíjate que son una convergencia de muchos factores, pero el tema global de la depreciación del dólar pues ha sido un factor que ha incidido de forma contundente en la dinámica del tipo de cambio en el último año. Y gerente Tobón, hablando a nivel interno, ¿qué va a decir de las tasas de interés? Porque el presidente Gustavo Petro en el trino que acaba de publicar pues las menciona y les resalta, dice que unas tasas de interés bastante altas lo que hacen es traer inversión extranjera y que por eso pues hay muchos dólares en el país, pero que al mismo tiempo que, digamos, reduce la inflación, pues frena la productividad. ¿Qué debería hacer el país con respecto a las tasas de interés y estos pedidos del presidente Gustavo Petro? Pues el factor inflación es un tema clave a la hora de tomar decisiones de tasas de interés, porque el Banco de la República no puede dejar que la inflación pues se salga de control, porque finalmente esa es una variable clave de mediano y largo plazo para la economía. ¿Qué ha pasado? La inflación ha tendido a subir y eso está relacionado un poco con las presiones de demanda. Ha habido una política fiscal altamente expansiva, mucho gasto, mucho consumo en la economía, eso genera presiones de demanda y estamos viendo que la inflación está subiendo a niveles pues incluso pues
por encima del 5.5, y un poco el rango meta, pues o lo que busca el Banco de la República es apuntalar la inflación de mediano y largo plazo por debajo del 4%. Sí. Si la inflación no se estabiliza, el Banco Central no puede bajar las tasas de referencia y las tasas se van a mantener altas. Y de hecho ya algunos miembros del Banco de la República han dicho, si no logramos estabilizar la tasa de inflación hacia los niveles, pues que digamos de mediano y largo plazo, habría que revertir algunos de los descensos de tasas que ya se han materializado. Entonces, ese tema es clave. Sí, doctora Tobón, viendo el país, pues no solamente los números de crecimiento, sino cómo está creciendo, cómo el gobierno le propone crecer al país. Quería ver usted cómo lo analiza, sobre todo para el mediano plazo. Vemos la inversión ha caído y mucho, la extranjera también, pero el consumo de las familias ha repuntado bastante, ha sido un muy buen año del comercio. El del agro este año fue malo, pero el pasado fue extraordinario. Tenemos desempleo a niveles históricos también, tenemos una tasa de desempleo que es muy positiva, es decir, la economía ha mostrado elementos de ir muy bien. Bueno, acá tenemos ese debate con Sebastián, pero porque él dice que no, yo digo que sí. Mi pregunta no es si está bien o no, sino un poco el modelo de crecimiento, porque no todos los gobiernos apuntan la misma manera de crecer. Entonces, y para no hacerlo muy largo, alto déficit y deuda, muy buen consumo interno y consumo de las familias y baja inversión. Esa ecuación, ¿cómo se construye para el futuro? Sí, digamos que en los momentos de mejor estructura de la demanda en Colombia tuvimos la inversión que superaba el 25% del PIB, y hoy la inversión de forma estructural no pesa cerca del 15%, y el consumo pues digamos ha incrementado el peso, y hoy en día pues recordemos que el 75% de la demanda del crecimiento está sustentado en la demanda, y en parte ese consumo se ha expandido tanto pues por varios factores. Obviamente política fiscal expansiva, mucho contrato, mucho gasto del gobierno, pero también unas remesas que han subido de forma contundente. Entonces estamos en una economía que está muy enfocada en el corto plazo, en el consumo, pero no está, digamos, sembrando para cosechar en el futuro, porque acuérdate que cuando se acabe pues este auge de esta política fiscal expansiva y de este ciclo, digamos, del consumo, pues no va a haber ese soporte para mantener ese crecimiento, y por eso se habla que el crecimiento estructural de la economía colombiana está bajando, precisamente porque no es un crecimiento enfocado en el mediano y largo plazo, sino es un crecimiento más de corto plazo. Entonces sí ha sido bueno para el consumo, adicionalmente pues el tema de la sensación de mejor ingreso disponible, porque la inflación pues también ha caído, pero en mediano y largo plazo pues sí hay que potenciar la participación de la inversión, porque eso es lo que te da esa dinámica de crecimiento más de mediano y largo plazo. Pues es la doctora Catalina Tobón, la directora de Estrategia e Investigaciones Económicas de Scandia. Muchas gracias por haber hablado hoy con nosotros y habernos explicado las perspectivas económicas para el próximo año y por qué el dólar está en esa tasa de 3.700 más o menos. Un feliz resto de día para usted. Lo mismo, chao. Hay quienes dicen que es buen momento para comprar dólares porque eso después va a subir y ahí usted se gana una plata. No lo sé, eso sí ya es especulación. Nos vamos a una pausa.